Mi más cordial bienvenida a esta 16ª edición del Foro Latibex, que reúne de nuevo a las mayores empresas de Iberoamérica y España, con más de 300 inversores, analistas e intermediarios de toda Europa, para que durante 2 días profundicen en las perspectivas de sus negocios en la región. En el total de los participantes, bajo unos u otros conceptos, nos estaremos acercando este año a los 600. Quiero dar las gracias muy especialmente al secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, don Íñigo Fernández de Mesa, que nos acompaña y hará la intervención inaugural de este acto. En un contexto mundial muy complejo, caracterizado por un ritmo de recuperación muy tenue, el crecimiento de América Latina en 2014 se está desacelerando más de lo previsto. El Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento del PIB en este año de apenas un 1,3% y un repunte de un 2,2% para el 2015. Conviene recordar que la región nunca se ha comportado de modo homogéneo y en este año la debilidad se ha concentrado en América del Sur, con un comportamiento negativo en varias economías, sobre todo en Brasil, que se ralentizó bruscamente a principios de año. En contraste, México ha repuntado con claridad y Colombia ha conseguido un crecimiento del 5%, el más intenso de las grandes economías de la región. Esta situación macroeconómica ha tenido reflejo desigual en los mercados de la región. El índice FTSE Latibex Top se encuentra un 6% por debajo de su nivel de principios de año, y ello gracias a que se ha moderado con el avance de valores mexicanos fundamentalmente. La mayor parte de los analistas de la región apuntan hacia una cierta recuperación de la actividad en el próximo año, pero para impulsarla a largo plazo son necesarias reformas estructurales y, en general, una mejoría del clima de los negocios, apuntalando con la confianza de las empresas y facilitando su acceso a fuentes de financiación más diversificadas. En muchas de las economías iberoamericanas, la inversión necesaria para el crecimiento se ha visto reforzada por un flujo sostenido de inversión extranjera directa, cuya intensidad se ha mantenido en 2013. Brasil ha sido el cuarto país receptor del mundo, con 63.000 millones de dólares. El saldo acumulado en este país es de más de 203.000 millones, siguiéndole México con 144.000 y Chile con 102.000 millones. Muchas empresas latinoamericanas, las llamadas multilatinas, se han incorporado a este proceso inversor internacional en la región, pero además diversas empresas latinoamericanas han elegido a empresas españolas como objeto de su inversión. Desde el año pasado han destacado las operaciones que han permitido tomar el control de importantes empresas en diversos sectores como alimentación, transportes, financiero o inmobiliario. Se trata de un movimiento compatible con un conjunto de grandes operaciones de inversión de empresas españolas en la región. Solo en los 3 últimos meses, las operaciones de Telefónica, Santander en Brasil y las de Gas Natural en Chile superan los 9.000 millones de euros. Pero al margen de los flujos de inversión extranjera directa, en España y en el resto de Europa, una de las enseñanzas más destacables de la crisis económica ha sido la convicción de la oportunidad de diversificar las fuentes de financiación. La contribución de las bolsas es esencial en este sentido. Con datos de la Federación Mundial de Bolsas, Bolsas y Mercados Españoles, la Bolsa de Santiago y Bovespa se encuentran situadas entre las 15 bolsas de mayor financiación que han analizado mayor financiación en 2013. En concreto, Bolsas y Mercados Españoles, con 40.600 millones de dólares, ha sido la bolsa que ha canalizado más financiación en Europa y la tercera del mundo, detrás de Nueva York y Shanghái. En términos agregados, las bolsas de la región han aportado a sus empresas más de 50.000 millones de dólares en 2013, cifra que ha duplicado la del ejercicio anterior. Es esta una buena noticia que marca un camino correcto y a cuya progresiva mejora debería aspirarse. Sin embargo, al igual que ocurre en España y otros países europeos, el acceso de las empresas a los mercados de capitales es limitado y se concentra en las de mayor tamaño.
Hay, por tanto, un objetivo común a Iberoamérica y Europa: brindar un acceso más amplio y profundo a la financiación de capital a través de los mercados de valores y, más allá, extenderlo a las empresas medianas y pequeñas, ayudándoles a crecer a internacionalizarse y a ser más competitivas. En España se han puesto en marcha mercados especializados que están teniendo un éxito, yo creo que destacable, como ha sido el mercado especializado de renta fija, MARF, y el MARF, que está abriendo un camino indudable a empresas de pequeño tamaño. El papel de ambos en nuestro sistema financiero es necesario y su potenciación es una tarea conjunta ineludible de instituciones públicas y privadas. Estas fórmulas de financiación a través de mercados necesitan que las empresas faciliten la información adecuada y que ésta sea bien procesada por los inversores. El desconocimiento es generador de incertidumbre y, por tanto, enemigo de los mercados. En el caso de empresas latinoamericanas que se acercan a Europa, este obstáculo es evidente incluso para algunas empresas de gran tamaño. Por eso, desde Bolsas y Mercados Españoles convocamos anualmente este foro Latibex, que en esta edición hemos subtitulado Eurolatam Business Meeting, pues pretendemos que se vaya extendiendo al ámbito de los negocios empresariales y no solo de los mercados de valores. Estamos convencidos de que Latibex reúne los requisitos para ofrecer una alternativa sencilla y eficiente para el inversor de la zona euro, sobre todo para aquellos que no tienen suficiente tamaño para estar simultáneamente en los mercados principales de América Latina. Los acuerdos entre depositarios centrales, la actuación coordinada de bancos custodios y casas de bolsa que conectan todos los mercados y un régimen de información que replica las exigencias de cada mercado en su origen constituyen un entramado que brinda al inversor un acceso privilegiado a Latinoamérica. En estos días podremos apreciar qué hay de valioso por descubrir en la región. En esa tarea nos ayudarán los mejores analistas macro y los gestores más expertos. Contaremos en múltiples paneles con una buena representación de las empresas que nos acompañan, que debatirán sobre temas del máximo interés. En paralelo, se celebrarán más de 400 reuniones individuales entre empresas e inversores. Sin más, agradezco sinceramente a todos ustedes su presencia y la colaboración tan valiosa, que no olvido, de nuestros patrocinadores, encabezados por Deloitte, que desde el principio sigue estas reuniones y que es una iniciativa para ellos común junto con nosotros. Muchas gracias a todos y, sin más, le doy la palabra a don Íñigo Fernández de Mesa. Un foro importante de intercambio de información y de experiencias entre empresas de inversores de América Latina y de España, y que sin duda alguna a lo largo de esas ediciones ha ido evolucionando de una forma muy positiva, en el sentido de que en las primeras ediciones de este foro los movimientos eran más de carácter unilateral, de desembarco de empresas españolas e inversores españoles en América Latina, y cada vez podemos observar que este flujo, de forma creciente, se produce en ambas direcciones. España es un país de oportunidades, un país que está creciendo por encima de la media de la zona euro y ofrece buenas oportunidades de inversión para inversores tanto en activos de renta fija como en activos de renta variable, y el Gobierno está trabajando en mejorar el funcionamiento de estos mercados de tal forma que lo hagan cada vez más atractivo. Sin duda alguna, los vínculos, y no añado ninguna novedad, entre España y América Latina no solo son importantes, sino son cada vez más crecientes. Los flujos bilaterales comerciales casi se triplican en los últimos 10 años. De 13.000 millones de euros en el año 2004 han pasado a cerca de 34.000 millones de euros en el año 2013. El peso relativo de América Latina en nuestras importaciones y exportaciones también ha aumentado de forma muy significativa. De hecho, las exportaciones españolas a América Latina han pasado del 4,3% del total de exportaciones en 2004 al 6,4% en el año 2013. También han seguido la misma tendencia las importaciones, que han pasado en este año, en el 2004, del 3,6 a 7,2 en 2013.
Pero esta intensidad de las relaciones económicas entre América Latina y España no solo se circunscriben a las exportaciones y a las importaciones, sino también a lo que es la inversión directa. De hecho, Latinoamérica ha recibido el 31% de la inversión española en el extranjero. Y España se sitúa entre los principales inversores en países como Perú, Argentina, Brasil, Chile o México. Como comentaba Antonio hace unos minutos, el Fondo Monetario Internacional prevé una desaceleración del crecimiento económico tanto en América Latina como en la zona euro, pero esta situación no debe enmascarar la realidad de países concretos dentro de cada una de las regiones. Existen historias de éxito en América Latina y también existen países que están teniendo un crecimiento económico razonable en la zona euro porque han hecho las reformas que había que hacer para asegurar este crecimiento sostenible. Por tanto, el nivel agregado no debe ocultar, no debe dejar de reflejar la realidad concreta de muchos países dentro de cada una de estas zonas económicas. En la zona euro se están tomando medidas importantes que van a apuntalar el crecimiento a medio y largo plazo de esta región. Merece la pena mencionar no solo las medidas que se tomaron en los años 2012 y 2013, como la creación de un mecanismo europeo de estabilidad, el propio mecanismo OMT del BCE, etcétera, que van a hacer de la zona euro una zona mucho más resistente a posibles crisis soberanas en el futuro, sino también ha habido un salto cualitativo importante que hace unas semanas pudimos ver la aprobación de la primera fase, que es la unión bancaria. La unión bancaria, que tiene en su primer pilar el mecanismo único de supervisión. Hace unas semanas el Banco Central Europeo publicó los test de esfuerzo y la valoración de los activos de los bancos y es ya una realidad. El Banco Central Europeo está, a través de su mecanismo único de supervisión, está ya supervisando la práctica totalidad de los bancos o la gran mayoría de los bancos europeos. Y en las próximas semanas se consolidará y se pondrá en funcionamiento el segundo gran pilar de la unión bancaria, que es el mecanismo único de resolución con el Fondo Único de Resolución Bancaria, que también a principios del año 2015 comenzará a funcionar. Por tanto, este ha sido un salto muy cualitativo en el marco de la zona euro que ha marcado un antes y un después en la evolución de la unión monetaria. Aquí no se para lo que son las reformas en Europa. En Europa se sigue trabajando para mejorar el crecimiento económico. El Banco Central Europeo está comprometido con su política de estabilidad de precios, de mantener los precios en el 2%, cerca del 2%, está llevando a cabo medidas convencionales y no convencionales que sin duda alguna van a contribuir a que no haya un cambio de signo en el crecimiento económico en la zona euro. También desde el punto de vista fiscal, Europa ha avanzado enormemente. Los déficits públicos y la deuda pública el déficit público se ha reducido, la deuda pública se ha estabilizado en el marco de la zona euro y hoy en día nos encontramos en una situación, desde el punto de vista de las finanzas públicas, a nivel agregado en la zona euro mejor que otros bloques económicos, como puede ser el caso de Estados Unidos. Sin duda alguna, el tener unas finanzas públicas saneadas es una condición indispensable para el crecimiento a medio y largo plazo. La iniciativa Juncker, lanzada hace unos meses, también refleja cuál es el nivel de compromiso y colaboración europea para conseguir un crecimiento económico estable a medio y largo plazo. Sin duda alguna, el principal reto pendiente en Europa y en la zona euro en particular son las reformas estructurales que España ha cometido de forma intensa en los últimos años. Y estas reformas estructurales son importantes desde varios puntos de vista. En primer lugar, porque generan un aumento de la eficiencia económica y del crecimiento potencial. En segundo lugar, porque también generan confianza y las reformas estructurales, como ha sido el caso de España, acaban generando también aumentos de la inversión y aumentos del consumo ante la mejora de las perspectivas económicas a medio y largo plazo. En tercer lugar, porque mejoran la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio y largo plazo, en el sentido de que aumentan los ingresos y reducen los gastos. Y además, y yo creo que España ofrece una buena experiencia en ese sentido, las reformas estructurales generan que la política monetaria sea mucho más efectiva. De nada sirve inundar de liquidez a los bancos si esto no prestan y, por tanto, las reformas bancarias son un elemento fundamental para conseguir que esta política monetaria sea eficiente y sea efectiva. En este contexto europeo, España es un buen alumno. España ha dejado de ser uno de los problemas de la zona euro a ser un país que está
reflejando, está mostrando tasas de crecimiento muy superiores a la media de la zona euro. De hecho, es el país de mayor tamaño, de tamaño grande de la zona euro que mejores tasas de crecimiento está teniendo y mejores perspectivas de crecimiento tiene para los próximos años. España, como decía, está creciendo y con menores tasas de crecimiento está creando muchos más empleos. Tenemos ya 3 trimestres consecutivos con crecimiento, 5 trimestres consecutivos de crecimiento. Y el crecimiento que está teniendo en el año 2014 se diferencia de nuestra situación en el 2013 fundamentalmente porque la demanda interna está empezando a mostrar un cierto dinamismo en todos sus componentes, tanto en el componente de aumento del consumo de los hogares como también en el componente inversión. En el año 2013 la inversión en bienes de equipo por parte de las empresas se ha comportado de forma dinámica, de forma muy positiva y esperamos que en el año 2015 no solo la inversión en bienes de equipo, sino también la inversión en construcción, en sus 2 componentes, residencial y no residencial, empiecen a contribuir también de forma positiva al crecimiento económico. Sin duda alguna, las reformas estructurales acometidas en España, que mencionaba anteriormente, han tenido un impacto muy positivo desde el punto de vista de la evolución del consumo interno. Pero España también mantiene otras fuentes de crecimiento, no solo la demanda interna. Las exportaciones en España, el sector exterior, continúa comportándose de manera muy satisfactoria. De hecho, en el año 2014, un año en el cual el crecimiento económico en la zona euro ha sido moderado, la situación económica internacional ha sido complicada, España ha tenido que tirar de la demanda interna para crecer. A pesar de todo ello, vamos a seguir manteniendo a finales del 2014 superávit en nuestras cuentas exteriores, vamos a tener una capacidad de financiación positiva y eso va a suponer que vamos a reducir nuestra deuda externa, que es uno de los principales problemas de la economía española. Por tanto, el crecimiento económico de España yo lo caracterizaría como un crecimiento económico sostenido, diversificado, basado no solo en la demanda interna, sino también en una demanda externa que está comportándose de forma muy satisfactoria. Es cierto que las importaciones también están aumentando en consonancia con la demanda interna, pero estas fundamentalmente o en gran medida están dirigiéndose hacia la compra de maquinaria, de bienes de inversión que seguramente acabarán teniendo un impacto positivo en la competitividad de la economía española. Pero, como decía, el crecimiento económico es sostenible, es diversificado, es sólido y al mismo tiempo está sirviendo para reducir los desequilibrios fundamentales de la economía española, que yo destacaría en 4 fundamentales. En primer lugar, el altísimo nivel de desempleo, que sin duda alguna es el mayor problema de la economía española. España, con tasas de crecimiento del 1%, está generando empleo y esto creo que son buenas noticias y en parte, o en gran parte, es debido a la reforma laboral que se realizó en el año 2012. En segundo lugar, y como comentaba anteriormente, España está reduciendo su desequilibrio exterior, sigue manteniendo superávit en sus cuentas externas y, gracias a ello, reduciendo de forma sostenible su nivel de endeudamiento exterior. En tercer lugar, el esfuerzo de consolidación fiscal continúa. Se ha reducido de forma muy significativa el déficit público desde los niveles de partida de principios del 2012, cercanos o superiores al 9%, a un déficit público del 5,5% a finales del año 2014, y todo ello en un contexto macroeconómico muy complicado. También se está produciendo un rapidísimo desapalancamiento del sector privado, tanto de las familias, pero sobre todo de las empresas, que es donde la deuda se encuentra fundamentalmente ubicada. Se han reducido en los últimos años más de 35% del PIB el endeudamiento privado, que es una cantidad muy significativa. Por tanto, que era uno de los y es uno de los desequilibrios, también está en la dirección correcta. De hecho, el crédito en España, el crédito nuevo, España tiene, por un lado, que desapalancarse, que reducir el crédito, pero por otro lado, el crédito debe estar disponible para las nuevas oportunidades de inversión que son rentables y tienen sentido. De hecho, los préstamos a pymes, los préstamos nuevos a pymes, llevan creciendo el 7,4% en el año 2014 y están 12 meses en positivos. De la misma forma que el crédito a los hogares también mantienen un crecimiento importante del 14,5% en 2014, con 4,9 meses en positivo.
En definitiva, la financiación de la economía es un elemento indispensable para el crecimiento económico a medio y largo plazo. El sector bancario en España va a tener que seguir jugando un papel fundamental, en gran medida porque el tamaño medio de nuestras empresas es pequeño y el acceso a la financiación fundamentalmente se producirá a través del sector bancario, pero creemos, y Antonio lo comentaba también anteriormente, que las fuentes alternativas de financiación también son muy importantes, por varias razones. En primer lugar, porque diversifican las fuentes de financiación del sector privado. En segundo lugar, porque las fuentes alternativas de financiación a la financiación bancaria proveen de capital, proveen de equity a las empresas que no hacen los bancos, y esto es una buena forma también de desapalancar la economía. Y en tercer lugar, porque las fuentes alternativas a la financiación bancaria son fuentes que están mejor equipadas para financiar ideas frente a la financiación bancaria, que fundamentalmente está basada en el colateral, en proyectos que pueden proveer de colateral al sector financiero. Por ello, creemos que el fomento de la financiación alternativa a la financiación bancaria es un buen instrumento también para aumentar el crecimiento potencial de la economía. De hecho, una ley de financiación empresarial que se encuentra actualmente en el Congreso contiene distintos elementos que van encaminados a reforzar este tipo de financiación. Se van a tomar medidas desde el reforzamiento del mercado alternativo bursátil, también el reforzamiento del mercado alternativo de renta fija, el MARF, que está teniendo ya sus primeras operaciones en su primer año de funcionamiento y cada vez tiene un interés creciente por parte de la empresa mediana. Se están acometiendo reformas también, la ley prevé reformas en el mercado de titulizaciones como un instrumento importante de financiación de la pequeña y mediana empresa. Se está regulando el crowdfunding con una legislación novedosa y puntera que va a permitir desarrollar este mercado como un instrumento de financiación tanto de equity, de capital, como también de préstamos. La nueva ley de capital riesgo introduce novedades para la financiación a través del capital riesgo, no solo de equity, sino también de deuda. Se han acometido en España una reforma muy importante, una reforma concursal muy importante, cuyo objetivo fundamental es reestructurar la deuda de aquellas empresas que tienen un alto endeudamiento pero son viables a medio y largo plazo, facilitando el acuerdo entre acreedores y facilitando la conversión de deuda por capital. Esta es una ley importante también para reducir el nivel de desapalancamiento en el sector privado. Y el propio ICO, el propio Instituto de Crédito Oficial, está dando prioridad a las operaciones de capital riesgo. Ha lanzado ya hace unos meses el Fondico, que es una iniciativa que está fomentando el capital riesgo. De hecho, a través de tres procesos de ofertas públicas ha podido levantar entre las aportaciones de ICO del sector privado más de 2.000 millones de euros para el sector de capital riesgo, movilizando a 28 empresas de capital riesgo para la gestión de estos fondos. Esta es una cantidad muy significativa porque prácticamente multiplica por 5 la actividad de capital riesgo en España. Y además la calidad de estos fondos de capital riesgo es cada vez más importante. La actividad del capital riesgo en los últimos años estaba circunscrita a las fases más avanzadas de desarrollo empresarial y a través de esta iniciativa del ICO se están fomentando cada vez más la financiación de proyectos de capital riesgo en las fases más tempranas de las empresas. Es decir, de hecho, en el último concurso se han financiado 2 fondos de incubadoras, que son los fondos, digamos, más iniciales en las fases de desarrollo de las empresas. Por tanto, esta financiación alternativa, tanto desde el punto de vista regulatorio, pero también desde el punto de vista estratégico por parte del ICO, es una de las, digamos, prioridades desde el punto de vista de financiación de la estrategia del Gobierno. En definitiva, y para concluir, como comentaba Antonio y yo mismo en mi intervención inicialmente, en un contexto internacional donde existen historias de éxito, donde países que están creciendo de forma importante, pero en otras zonas o en otros países el crecimiento es menor. España, que es una economía diversificada, que tiene exportaciones también muy diversificadas, está sabiendo aprovechar las oportunidades allá donde están. También de forma interna, nuestra demanda interna se está comportando de forma satisfactoria. El modelo de crecimiento de España
es un modelo adecuado. Las reformas económicas y la consolidación fiscal han servido para generar confianza y para apuntalar el crecimiento económico. No hay que ser autocomplacientes, las reformas deben de continuar, los retos siguen siendo importantes, siguen siendo significativos, pero España ha demostrado en los últimos 2 años que es capaz de hacer frente a situaciones difíciles con éxito y estamos seguros que continuarán en los próximos años. Muchas gracias.